Este martes inician las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá en torno a la política energética de México en el marco del TEMEC, este Tratado de Libre Comercio. Sobre este tema vamos a conversar con Francisco de Rosenwey, él es socio ejecutivo de White & Case, ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Darío, muy buenas tardes, con gusto saludarte. Buenas tardes a tu auditorio. Gracias por tomarnos la llamada. Francisco, ¿cómo estás viendo el escenario con el inicio de este proceso que durará alrededor de unos 70, 75 días? ¿Cómo llega a México? ¿Cómo inicia México? El día de hoy empieza esta primera etapa, como bien comentas, son 75 días, han pasado ya un periodo de 30 días y quedarían aproximadamente 45 días por delante para que se dé este primer encuentro el día de hoy entre funcionarios técnicos. Habrá unos comentarios iniciales por parte de la secretaria Tai, que es la responsable de la Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos en esta materia, y por el lado de México sería la subsecretaria de la Mora. En sentido, bueno, pues esos son encuentros técnicos en donde las partes presentan los argumentos de un lado y del otro. Esta es una primera reunión de arranque, entonces seguramente se conocerán con mayor profundidad los cuestionamientos o los señalamientos que está haciendo originalmente los Estados Unidos, a los cuales Canadá se sumó, y seguramente durante los siguientes 45 días, hasta el 3 de octubre, habrá la posibilidad de que de buena fe se pueda encontrar un potencial acuerdo entre las partes, ¿no? Ciertamente, pues esto es resultado de diversas políticas públicas que se han establecido por parte del gobierno mexicano, especialmente en lo que se refiere al sector eléctrico, a las fuentes renovables o intermitentes, y también algunas políticas emitidas por la autoridad en materia de hidrocarburos. Entonces, ahí habrá que ir viendo la consistencia de estas medidas con los compromisos que asumió México al amparo del TEMEC. Francisco, estas hojas de ruta, ¿cómo suelen ser? ¿Son reuniones que se dan con qué periodicidad? Tenemos, como bien dices, un horizonte de 45 días para concluir esta primera etapa. ¿Serán reuniones semanales? ¿Serán reuniones cada 3 días? ¿Serán reuniones diarias? ¿Serán encuentros presenciales o a distancia? ¿Tienes idea de cómo va a ser? Sí, mira, primeramente tienes un encuentro que será el día de hoy. Se estarán entregando todos los elementos, los primeros argumentos y contraargumentos. Seguramente en aproximadamente una semana, 10 días, se volverán a reunir. En este caso será en México, según ha trascendido. Y conforme se vayan agotando estos 45 días, las reuniones tendrán que ser mucho más fluidas, con mayor frecuencia. Insisto, pues están en mejor escenario e interés de las tres partes. En este caso tenemos Estados Unidos y Canadá de un lado y a México del otro, de llegar a un acuerdo potencial. Digamos, México ha tenido dos grandes controversias, en mi opinión. La primera es la automotriz, la regla de autos que el panel tendrá que resolver a quién le asiste la razón en cuanto a la interpretación de la regla de origen para vehículos ligeros y pesados. Y esta segunda, donde se está aplicando el capítulo 31, que es una disputa entre estados. Es decir, es cuando una parte considera que la otra no está cumpliendo con sus políticas públicas y sus compromisos asumidos dentro del propio TEMEC. Entonces, conforme avancen estos 45 días, me atrevería a decir que la discusión tendrá que ser mucho más intensa, y ciertamente se ha hablado mucho del 3 de octubre. Sin embargo, el 3 de octubre es una fecha indicativa que podría extenderse, y eso naturalmente lo sabremos conforme avancen las semanas. Si llegamos a esa fecha y no hubiera una posibilidad de un acuerdo que dé estabilidad, predictibilidad y certeza a las inversiones provenientes de esos países, probablemente ellos decidan avanzar hacia la instalación de un panel. ¿Hay posibilidades de que México pueda convencer a Canadá y Estados Unidos de que tiene la razón, de que le asiste la razón? ¿Ves tú que haya elementos para esa finalidad? Me parece que es un reto, porque al final lo que va a buscar Estados Unidos y Canadá es que haya una certeza en cuanto a que la política pública se le da un trato no menos favorable que a las empresas nacionales, y en particular a las empresas del Estado, dígase CFE y Pemex, ¿no? Que ellos acusan un trato discriminatorio hacia los inversionistas de sus países.
Y segundo, pues que la regulación y lo que ha aprobado el Congreso de la Unión también es consistente con el TEMEC. Entonces, me parece que sí hay un espacio de oportunidad. El reto será para los negociadores técnicos que están encabezados por las áreas jurídicas de estos tres gobiernos en cómo aterrizar un acuerdo, un documento en donde pues se cumpla con lo dispuesto en el tratado. Se ha hablado mucho de lo que está en el capítulo octavo, que es la soberanía energética que tiene México y cualquier país. Sin embargo, hay una serie de disposiciones a lo largo del tratado en donde también se establecen ciertos compromisos de las tres partes. Y ahí es donde, bueno, pues en los detalles estará el reto de poder aterrizar algún acuerdo y sería lo deseable para evitar que se vaya nuevamente a un panel arbitral que podrá estar integrado entre 3 y 5 panelistas y que ellos decidan si en efecto le asiste o no la razón a las imputaciones de Estados Unidos y Canadá. Y de ser el caso, pues sí podríamos ser sujetos a represalias comerciales, que no es otra cosa que se nos apliquen aranceles a las exportaciones mexicanas, ¿no? ¿Qué tan robusta ves la posición de México desde el punto de vista jurídico y técnico? Tenemos un buen pues abogado en este caso, tenemos asesores como gobierno sólidos, técnicamente solventes desde el punto de vista de este tipo de acuerdos internacionales. Sí, el equipo de la Secretaría de Economía y el consultor jurídico es alguien probado que ha estado trabajando en la Secretaría por muchos años, más de 10 años, ha estado en diversas controversias ante la Organización Mundial de Comercio y ha salido bastante bien aireado o con muy buenos resultados. Entonces, me parece que el planteamiento del equipo negociador será muy fuerte en cuanto a la parte comercial. Sin embargo, pues todos los insumos que les sean aportados por quienes dictan la política energética serán fundamentales para poder hacer un caso fuerte, ¿no? Este es un proceso que no va a ser sencillo ni expedito, porque estamos hablando de que si bien hay una línea de tiempo que está trazada en el TEMEC, lo cierto es que hay una política pública que no necesariamente es consistente con lo que está establecido en el propio TEMEC. Entonces, ahí es donde ojalá se logre llegar a un acuerdo y que no tengamos que pasar a una instancia de un panel arbitral, porque entonces ya lo dejamos en manos de terceros, que también son expertos, que tendrán una resolución seguramente objetiva, pero ya pasamos una etapa de lo consultivo a lo contencioso, ¿no? Mm. Me parece que estos 75 primeros días que bien comentabas, Darío, son una pauta que permite al propio tratado encontrar o buscar una solución mutuamente satisfactoria. Entonces, esperemos que este periodo sea favorable y en caso contrario, pues bueno, habrá que estar muy atentos a cómo se eligen a los panelistas, a los árbitros que estarían resolviendo esta solución, estas diferencias, ¿no? Francisco de Roseway, socio ejecutivo de White Case, ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, te aprecio mucho el haber podido platicar contigo. Muchas gracias a ti, Darío, y al auditorio. Muy buena tarde. Buenas tardes.